Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito porque, amigos, hoy tenemos un tema que, boom, va a dejar a más de uno con la boca abierta. Y es que el título lo dice todo, Bomba Hande Erçel y Kerem Bürsin, la noticia que dejó a todos en shock. Sí, lo sé, el drama turco nos persigue y no nos abandona, y hoy, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que desató esta noticia que sinceramente, ni yo me esperaba. Para los que no me conocen, soy y aquí en este canal nos dedicamos a desmenuzar todo el salseo de la farándula, especialmente lo que ocurre en el mundo de las novelas turcas. Analizamos, comentamos, especulamos y sobre todo, nos divertimos mucho. Así que si eres fan de Hande Erçel, Kerem Bürsin, o simplemente te encanta estar al tanto de lo que pasa en la vida de tus actores favoritos, este es el lugar indicado. Antes de que empecemos a profundizar en el chisme, quiero pedirte un favorcito. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Así estarás al tanto de todos los chismes, análisis y noticias de tus series y actores favoritos. No te arrepentirás. Y ahora sí, prepárense porque se viene la bomba. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias de amor que nacen en el set, crecen ante nuestros ojos y bueno, a veces, terminan de maneras inesperadas. Para quienes no lo recuerdan, Hande y Kerem protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y donde la química entre ellos traspasó la pantalla. Literalmente. La serie, un fenómeno global, nos contaba la historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños al perder su beca, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que en un intento por solucionar un malentendido, le propone un trato, fingir ser su prometida por un par de meses a cambio de devolverle la beca. Lo que empezó como un acuerdo comercial, pronto se transformó en una explosión de sentimientos, risas y momentos románticos que conquistaron a millones de personas en todo el mundo. Hande Erçel, con su belleza natural, su carisma y su talento actoral, encarnó a Eda con una frescura y una autenticidad que la hicieron irresistible. Su capacidad para transmitir emociones, desde la alegría hasta la tristeza, conectó de inmediato con el público. Kerem Bürsin, por su parte, interpretó a Serkan con una combinación de seriedad, encanto y vulnerabilidad que lo convirtió en el galán perfecto. Su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y su química con Hande fueron fundamentales para el éxito de la serie. Durante las grabaciones de la serie, los rumores sobre su romance comenzaron a crecer como la espuma. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban a Hande y Kerem compartiendo momentos especiales fuera del set. Se les veía cenando juntos, paseando por las calles, y mostrando gestos de cariño que evidenciaban una conexión mucho más allá de lo profesional. Las entrevistas con los actores, por supuesto, eran muy esperadas. Las preguntas sobre su relación eran constantes y aunque al principio intentaban ser cautelosos, poco a poco, las respuestas se volvieron más abiertas y reveladoras. Sus declaraciones, aunque sutiles, confirmaban lo que todos sospechábamos, entre ellos había algo más que una simple amistad. Y como si fuera poco, los fans, siempre atentos, no dejaron escapar ningún detalle. Analizaban cada foto, cada vídeo, cada like en las redes sociales. Las especulaciones sobre su romance eran constantes y para alegría de todos sus fans, los rumores se confirmaron, Hande y Kerem estaban juntos y eran la pareja perfecta. Sus interacciones en redes sociales se volvieron más frecuentes y evidentes. Publicaban fotos juntos, comentaban sus publicaciones, y se dedicaban mensajes llenos de cariño y admiración. Sus viajes, sus muestras de cariño, sus escapadas románticas. Todo era miel sobre hojuelas. Se les veía felices y enamorados, disfrutando de su tiempo juntos y compartiendo momentos inolvidables. La pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación era un reflejo de la magia que había en la serie. Eran la pareja perfecta, la encarnación de un cuento de hadas moderno. Sus seguidores soñaban con verlos llegar al altar, con verlos construir una vida juntos, y con que su amor perdurara para siempre. La serie terminó, pero el amor entre ellos parecía continuar. Las grabaciones llegaron a su fin, pero la relación de Hande y Kerem no. Seguían saliendo, compartiendo momentos juntos, y dándole esperanzas a sus seguidores de que su relación iba en serio. Incluso circulaban rumores de planes de boda, de mudanzas conjuntas. Todo pintaba perfecto. Parecían estar construyendo un futuro juntos y consolidando su amor.
Las revistas del corazón y los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos. Cada noticia, cada rumor, cada foto, era noticia. Su relación era un tema de interés público y para muchos eran la pareja ideal. Su relación inspiraba a muchos, generando ilusión y esperanza en el amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde entra la bomba, que nos tiene hoy aquí reunidos. En un principio las noticias eran contradictorias, algunos medios hablaban de distanciamiento, otros de crisis. Rumores de discusiones, de desacuerdos, de problemas en la relación comenzaron a circular. Se hablaba de que algo no andaba bien, de que la relación estaba en peligro. Hasta que finalmente la noticia se confirmó, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Shock. Sorpresa. Impacto. Las reacciones fueron diversas. Los fans, por supuesto, no se lo esperaban y quedaron devastados. Muchos no podían creer lo que estaba pasando y se negaban a aceptar la noticia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad. La noticia fue un duro golpe para todos los que habían creído en su amor y soñaban con un futuro juntos. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Las teorías y las conjeturas se multiplicaron rápidamente. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y especulaciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué desencadenó la ruptura? La pregunta del millón era, ¿por qué una pareja tan querida y admirada había decidido poner fin a su relación? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la información oficial fue escasa y las fuentes no siempre son confiables. Las declaraciones de los protagonistas fueron limitadas y la información que se filtró fue mínima. Los motivos de la ruptura quedaron en la incertidumbre. La falta de detalles y la discreción de ambos actores solo alimentaron las especulaciones y los rumores. Se mencionaron varios factores. Algunos medios turcos apuntaron a diferencias en sus estilos de vida y en sus ambiciones profesionales. Se especuló que sus agendas apretadas, sus compromisos laborales y sus diferentes enfoques de la vida podrían haber generado tensiones en la relación. Otros especularon sobre la presión mediática y la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. La exposición constante y la presión de los medios pudieron haber afectado la relación, generando estrés y dificultando la comunicación. También se habló de celos, de terceros en discordia. Algunos medios sugirieron que la aparición de otras personas en sus vidas podría haber sido un factor determinante. Se especuló sobre posibles infidelidades o, al menos, sobre la influencia de terceras personas en la relación. En fin, el abanico de posibilidades era amplio. Lo cierto es que al día de hoy, no tenemos una versión oficial y definitiva de lo que ocurrió. Tanto Hande como Kerem, al menos públicamente, han mantenido un perfil bajo en cuanto a hablar de la relación, evitando dar detalles y manteniendo el respeto mutuo. Lo cual, por cierto, es de agradecer, porque en este mundo del espectáculo, a veces, se agradece un poco de discreción y elegancia. Ambos han optado por el silencio y la discreción. No han hecho declaraciones públicas sobre los motivos de la ruptura y han evitado hablar mal del otro. Han demostrado madurez y respeto mutuo. Esta postura ha sido muy valorada por sus seguidores y por el público en general. Su silencio ha sido interpretado como una señal de respeto y de madurez. Sin embargo, el tiempo pasó y aunque el dolor y la decepción fueron grandes, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y consolidándose como figuras importantes en el panorama televisivo turco. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado profesionalismo y dedicación a su trabajo. Han mantenido el enfoque en sus carreras y han seguido cosechando éxitos. Hande, por ejemplo, protagonizó la serie Bambaşka Biri, donde demostró su talento actoral una vez más. Esta serie, con un enfoque en el misterio y el drama, le permitió a Hande explorar nuevos horizontes y demostrar su versatilidad como actriz. Su actuación fue muy elogiada y le valió el reconocimiento del público y de la crítica. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en diversos proyectos, demostrando su versatilidad y profesionalismo. Ha participado en películas, series y otros proyectos, consolidando su estatus como uno de los actores más cotizados de Turquía. Ha seguido demostrando su talento y su capacidad para asumir nuevos retos.
Su trabajo ha sido reconocido y valorado. Aunque la relación sentimental entre Hande y Kerem terminó, el cariño y el respeto entre ellos parecen seguir presentes. De vez en cuando hemos podido ver algunas indirectas en redes sociales o declaraciones sutiles que demuestran que, a pesar de todo, conservan una buena relación. Y eso, amigos, es algo muy bonito de ver. No han ocultado la buena relación que mantienen. Ambos han demostrado madurez y respeto, y han sabido mantener una relación cordial a pesar de la ruptura. Este comportamiento ha sido muy valorado por sus seguidores. Porque al final del día, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir creciendo, tanto en lo personal como en lo profesional. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem, sin duda, fue un gran golpe para muchos. Pero al mismo tiempo nos ha enseñado una lección importante: en el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras y a veces, las historias de amor tienen finales inesperados. Las rupturas sentimentales son comunes en la vida de las celebridades. La presión mediática, los compromisos laborales y las diferencias personales pueden ser factores determinantes. Sin embargo, eso no significa que debamos dejar de creer en el amor o que debamos dejar de apoyar a nuestros actores favoritos. La esperanza y el optimismo deben prevalecer, y debemos seguir creyendo en el amor y en la felicidad de nuestros actores favoritos. Es importante entender que las relaciones sentimentales son algo personal y que cada persona tiene derecho a su propia privacidad. Y hablando de apoyo, quiero recordarles que en este canal, siempre estaremos aquí para analizar, comentar y debatir sobre todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas. Así que no duden en dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema o sobre cualquier otro que les interese. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Así que para recapitular, hoy hablamos de la impactante noticia de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró a todos. Vimos un poco de contexto sobre cómo se conocieron, cómo surgió el amor, y las razones, en especulaciones, de su separación. Y a pesar de todo, vimos que ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras profesionales. Ahora, antes de que nos despidamos, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Me encanta que me acompañen en estas aventuras, y que podamos compartir juntos esta pasión por las novelas turcas. Por favor, déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre este tema. ¿Qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día podrían volver? ¿Qué les gustaría que comentáramos en futuros vídeos? Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.